jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Los saludo y como ven, esta semana no pudimos tener clase, videollamada. Entonces realizaremos la actividad en casa con la guía de este pequeño video que les realicé. La semana número 10, que consta del 3 al 5 de noviembre, con el aprendizaje esperado. Formula expresiones de primer grado para representar propiedades, perímetros y áreas de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente. Análisis de figuras. Y comenzamos. Primero que nada, vamos a ver las partes de un término algebraico. Este consta de un signo, que puede ser positivo o negativo, el coeficiente numérico y el factor literal, que este consta de una literal, aquí está la letra, y un exponente. Bien, continuamos. Continuamos con los términos semejantes. Los términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal. Anteriormente ya vimos las partes de un término. Aquí tenemos dos términos. Y me dice que los términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal. Aquí identificamos en este primer término el factor. Decíamos que el factor constaba de la parte literal y su exponente. Este término, su factor literal es x al cuadrado, y observamos este segundo término y vemos que también su factor literal es x al cuadrado. Como tienen el mismo factor literal, entonces estos dos términos son semejantes. Ahora, veamos un segundo par. Aquí tenemos otros dos términos algebraicos y observamos que ambos términos tienen el mismo factor. Recordemos que cuando tenemos una literal sola, aquí tenemos un 1 porque me está diciendo que es una A, aunque no se coloca, pero imaginariamente la tenemos ahí. Entonces, si observamos, ambos términos tienen el mismo factor literal. Tienen como literal A, entonces son semejantes. Ojo aquí, que cuando tenemos una literal y no vemos un exponente, siempre tiene aquí un 1 de exponente. Entonces, aquí ya podemos visualizar que ambos términos son semejantes porque su factor literal son iguales. Aquí tenemos algunos pares y vamos a identificar los que son semejantes. Hacemos primero con este primer término, que es menos a cuadrada b. Buscamos, aquí está 1, pero en este término está como a está cuadrada y en este término la a no está cuadrada. Pasamos al siguiente. En este tampoco, a no está cuadrada aquí y aquí sí está cuadrada, entonces tampoco es igual. Seguimos en busca y observamos que este sí tiene el factor literal igual. Entonces esos dos términos son semejantes. Ahora vamos a identificar otro. Identificamos 2y y buscamos a y. Este término no tiene a, entonces no es semejante. Seguimos buscando. Este término tampoco tiene, este término tiene a, pero el que estamos buscando no tiene a, entonces no es semejante. Vemos este término
que sí tiene Y, entonces sí es semejante. Ahora buscamos el otro par, buscamos este y observamos que aquí tiene A y B cuadrada, entonces su factor literal es igual, entonces ambos términos son semejantes. Y lo hacemos por último con este par AY. Y aquí tenemos 3AY. El factor literal es semejante. Hasta aquí ya terminamos de identificar los términos que son semejantes. Y continuamos. Ahora vamos a trabajar con la reducción de términos semejantes. Anteriormente identificamos que los términos son semejantes cuando el factor literal es igual. Identificamos cada término. Aquí está M es igual, M también es igual y M también es igual. Aquí todos los términos son semejantes, entonces me dice que es una suma y sumamos. Recuerden que cuando una literal está sola, aquí tenemos un 1. Entonces sumamos 1, una M, más 2M, llevamos 3M, más una M, 4M, más 2M, entonces es 6M. Ahora hacemos lo mismo con la siguiente expresión algebraica y contamos, identificamos primero, aquí tenemos A y aquí también tenemos A, el factor literal son iguales, entonces sumamos. A es una A, recuerden, aquí tenemos un 1, una A más 2A, entonces es 3A. Y como este no tiene un factor literal, entonces únicamente sumamos más 3. Y este es nuestro resultado. Ahora hacemos lo mismo con esta expresión. Vamos a sumar. Identificamos los términos semejantes. Y aquí tenemos x cuadrada. Este siguiente solamente es x, no está al cuadrado, entonces no es igual. Y este tercero es x cuadrada, entonces sí es igual. Sumamos 3x cuadrada más 2x cuadrada, entonces son 5x cuadrada. Y ahora solamente, como ya no hay otra x que sea igual, otro término que sea igual a este, entonces solamente sumamos más 4x. Y este es nuestro resultado. Ahora vamos a trabajar con la multiplicación de términos. Aquí tenemos dos términos y multiplicamos. Recuerden, aquí hay un 1 que no colocamos. Es imaginario, entonces 1 por 1, pues ya sabemos que es 1. Y ahora multiplicamos las literales A por A. Aquí recordamos la ley de los exponentes con la multiplicación de bases iguales. Aquí tenemos la base igual, B y B. Aquí tenemos también dos bases iguales, A y A. Y me dice la ley de los exponentes que colocamos de nuevo A y los exponentes los sumamos. Anteriormente decíamos que un exponente, una literal cuando no tiene exponente, tiene de exponente 1. Y aquí también tiene de exponente 1. Entonces me dice que estos se suman, los exponentes. Tenemos a cuadrada de resultado. Ahora trabajamos con la siguiente multiplicación de términos. 5 por
3x. Primero hacemos la multiplicación numérica, 5 por 3, que es 15. Y como aquí ya no tiene x, solamente colocamos x. 15x de resultado. Y ahora trabajamos con esta otra. 2 por, recuerden que aquí tenemos un 1 que no colocamos. 2 por 1 es 2. Y a por b, estas dos las unimos de esta manera. 2ab. Y este es el resultado. Este es muy importante ya que vamos a trabajar con áreas. Y recuerden que las áreas son multiplicaciones. Lo vamos a ver más adelante, pero primero vamos a ver los perímetros en figuras. Aquí tenemos un rectángulo donde su base es 4mn y su altura es 4m. Pero a mí me dice la fórmula del perímetro, que es lado más lado más lado más lado, para conocer el perímetro de esta figura. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el valor de cada lado de esta manera, 4mn de este lado, más 4m, más 4mn, más 4m. Identificamos, vamos a hacer aquí la reducción de términos semejantes. Identificamos los términos semejantes y aquí vemos que es mn y aquí m, pero aquí no tiene n, entonces no es semejante. Este es mn, entonces sí es semejante, y este último solamente es m, no tiene n, entonces no es semejante. Hacemos la suma, 4mn más 4mn, tenemos como 8mn, más, aquí tenemos m, y este otro término también es m, entonces hacemos la suma, 8m. Y esta es el perímetro del rectángulo. Ahora veamos las áreas en figuras. Tenemos este rectángulo donde su base es 4x más y y su altura es 2x. Conocemos que la fórmula para el área del rectángulo es base por altura. Entonces, si conocemos que la base es 4 más y, colocamos su valor por la altura por 2x. Y realizamos la operación. De nuevo, 4 por 2. Primero hacemos la parte numérica, que es 8, y x. Ahora la parte literal, por x, decíamos que colocamos la misma base, y aquí decíamos que teníamos un 1, entonces sumamos exponentes, 1 más 1 es 2, entonces x cuadrada, más, ahora hacemos la multiplicación de este término por este. Recuerden que aquí tenemos es un 1, 1 por 2 es 2, y decíamos que cuando multiplicábamos dos literales diferentes, solamente las uníamos. Entonces, primero colocamos x por el orden alfabético y después y. Solamente las unimos, y este es la expresión del área de este rectángulo. Ahora conozcamos un poco de historia. Con la aparición de las magnitudes inconmensurables en el siglo VI a.C., a los griegos se les dificultó
tratamiento aritmético de magnitudes, áreas y volúmenes. Entonces ellos usaron las figuras geométricas para representar magnitudes, es decir, los números son sustituidos por segmentos de rectas y las operaciones se realizan por medio de construcciones geométricas. Nosotros conocemos que el área de este rectángulo la podemos calcular multiplicando la base por la altura, y esto fue lo que ellos determinaron. Y viendo la figura, viendo las operaciones que se realizaban, ellos también determinaron lo siguiente. Si hay dos rectas, A y L, y una de ellas se corta en un número cualquiera de segmentos, el rectángulo comprendido por las dos rectas, este rectángulo A y L, es igual al rectángulo comprendido por la recta no cortada por A y cada uno de los segmentos. Ellos dijeron, pues si yo multiplico la base por la altura, obtengo la misma área multiplicando la base por la altura más la base por la altura más la base por la altura de cada uno de los segmentos. Y lo podemos expresar de la siguiente manera. Algebraicamente decimos que la base, que es B más C más D, por la altura A. Y esto me dice también que es igual a la suma del área de cada segmento, es decir, A por B, A por C y A por D. Le podemos asignar un valor a A, un valor a B, un valor a C y un valor a D. A cada una de las letras se le puede asignar un valor, y en este mismo también se le puede asignar el mismo valor. Y si hacemos las operaciones, nos vamos a dar cuenta que tenemos una igualdad. Muy bien, hasta aquí termina el tema de la sesión número 10. Los felicito por su esfuerzo y su compromiso en las actividades. Nos vemos la siguiente semana.